¿Por qué nos es dado? Diga, por gracia. Amén. Segunda de Corintios 6:4. Vamos a leer. Antes bien nos recomendamos en todo, como ministros de Dios. Diga, somos ministros de Dios. Señor, te damos gracias, porque siendo pecadores, mostraste tu amor, enviando a tu Hijo amado a morir por nosotros, Señor. Antes servíamos al pecado, Señor. Antes amábamos el pecado, vivíamos en el pecado. Hoy te amamos a ti, mi Señor, hoy te servimos a ti, hoy deseamos hacer tu voluntad, y aunque todavía estamos en ese proceso de perfeccionamiento, Señor, tú has cambiado ya nuestro corazón y lo has inclinado a ti, mi Señor. Ya no amamos el pecado, Señor. Gracias. Padre, vamos a meditar en tu palabra, no en nuestras fuerzas, Señor. Te rogamos, Señor, te suplicamos que tu palabra caiga en nuestro corazón, Señor, en una buena tierra, para que llevemos fruto para vida eterna, Señor. Sabemos que no es del que quiere ni del que corre, Padre, sino de quien tú tienes misericordia. Abre nuestro corazón, Señor, abre nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a la estatura del varón perfecto, que tu Espíritu Santo, Señor, siga obrando en nuestras vidas, porque sabemos que todo está en ti, mi Señor. Toda gracia nos es dada de ti, Padre. Tú produces el querer como el hacer, tú das el crecimiento, toda capacidad viene de ti, Señor. Por eso, Padre, te rogamos por todos los que estamos aquí, para que obres en nuestras vidas, Señor, y no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ya que está a tu lado, tú eres siervo de Dios, tú sirves al Señor. ¿Cuántos sirven al Señor? ¿Cuántos realmente fue cambiada su vida cuando conocieron de Cristo? Porque el ser cristiano no es una religión más, es un cambio de vida, diga, es un cambio de vida. Totalmente, diga, totalmente. Totalmente. Dios no nos cambió de una religión, Dios nos cambió el corazón. ¿Qué nos cambió Dios? Nuestro corazón antes estaba inclinado a las cosas de este mundo, nos gustaba el pecado, andábamos en el pecado. Hoy tenemos temor de Dios y hoy servimos a un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Y como ministros de Dios fuimos puestos en esta tierra para alumbrar, diga, para alumbrar. Siendo ejemplo, diga, siendo ejemplo. Un cristiano se distingue de cualquier persona que se dice ser religioso. Otra vez, un cristiano se distingue porque él es luz, diga, él es luz. Toda la gente que profesa conocer a Dios, ¿qué hace con sus hechos? Lo niega. Puede llamarse testigo, católico, mormón, hasta puede llamarse cristiano, y sus obras son malas, no es siervo de Dios, es siervo de Satanás. Pero los hijos de Dios, diga, somos ejemplo. Vamos a ver en qué somos ejemplo. Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12. Tiene que quedar claro. Diga, yo soy ejemplo. Yo soy ejemplo. ¿Cuántos pueden decir yo soy ejemplo? ¿En qué somos ejemplo? Dice el 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué somos ejemplo? En palabra. ¿En qué más somos ejemplo? En conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cuántos realmente pueden decir yo soy ejemplo? ¿O estoy creciendo en ser ejemplo? ¿Cuántos dicen amén? Y hoy vamos a ver el tema de espíritu. Diga, yo soy ejemplo en espíritu. Ahora dile a que está a tu lado, ¿en qué eres ejemplo? Si eres ejemplo en espíritu, ¿en qué eres ejemplo? ¿Qué será ser ejemplo en espíritu, hermano? ¿Qué es espíritu? ¿O qué es ser espiritual? Diga, hay carnal y hay espiritual. A ver otra vez, hay carnal y hay espiritual. El carnal confía en la carne. ¿En qué confía el carnal? El carnal anda en la carne. ¿Dónde anda la carne? ¿El carnal? Y el carnal busca las cosas que son de la carne. Otra vez, el carnal, ¿qué busca? ¿Cómo vive? En las cosas de la carne. ¿Y en qué confía? En las cosas de la carne. Ahora, el espiritual confía en la obra de Cristo. ¿En qué confía?
En la obra de Cristo. Él sabe que él es salvo por la muerte del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Él anda en el Espíritu, dígale, anda en el Espíritu. Sus frutos son amor, paz, gozo, fe, bondad, benignidad, paciencia, mansedumbre y templanza. ¿Cuántos dicen amén? Y él no busca las cosas terrenales, él no ama las cosas del mundo, él no desea la vanagloria de este mundo, ni las riquezas de este mundo, ni los placeres de este mundo. Él está haciendo tesoros arriba. ¿Cuántos pueden decir amén? Y por eso somos ejemplo, diga, somos ejemplo. Vamos a ver este tema, hermano. ¿Cuántos quieren ser ejemplo en ser esas personas espirituales? Hebreos 5:11. Hebreos 5:11. Gloria a Dios. Hay dos razones por las cuales no se puede ser ejemplo en espíritu. ¿Cuáles son esas dos razones? A ver. ¿No ha nacido de nuevo o es una persona inmadura? A ver otra vez. ¿Cuáles son las dos razones por las cuales alguien no puede ser ejemplo en espíritu? ¿No ha nacido de nuevo o ya nació, pero aún sigue siendo una persona inmadura, un niño en Cristo? Vamos a verlo ahorita. Hebreos 5, ¿qué dijimos? 11. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Vea cómo hay gente que es tarda para qué. Aquí habla de alguien que no puede entender las cosas de Dios, no las puede entender todavía, ya sea porque no ha nacido de nuevo o porque no ha tenido un crecimiento espiritual. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ¿qué tiene una persona que no entiende las cosas de Dios? Tiene necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de, ¿qué tiene necesidad esta persona? De leche y no de alimento, ¿qué? Sólido. Todo aquel que participa de la leche, ¿qué es, hermano? Es inexperto en la palabra de justicia, porque es ¿qué? Es niño. Pero el alimento sólido, ¿para quién es, hermano? Para los que han alcanzado madurez. Alguien que es cristiano y tiene ya un nivel de crecimiento, puede discernir entre las cosas de Dios y las que no son de Dios. Y él anda en las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Él anda en qué? En las cosas de Dios. Ahorita te voy a poner algunos ejemplos para que quede claro. Por ejemplo, hay gente que solo se cuida de su apariencia. Él cree que si se viste de blanco, que si es muy amable, muy educado, él piensa que eso es santidad. Él no puede entender las cosas ¿qué? Espirituales. ¿Dios ve lo de afuera? ¿Qué ve Dios? Dios ve el corazón. Un maduro, ¿qué cuida? ¿Su apariencia o su corazón? Un maduro cuida su corazón, examina su corazón, que en su corazón no haya odio, rencor, envidia, avaricia, codicia, engaño. ¿Cuántos dicen amén? Jamás va a cuidar su apariencia para ser visto por los hombres. Él sabe que Dios lo está viendo en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es una persona madura que no está confiando en la apariencia. Mire, vamos a ir a terminar este texto. Dice, la madurez para los que por el uso, ¿qué tiene un maduro? Tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento de ¿qué? Fíjese, un maduro sabe lo que es la vida cristiana. ¿Qué sabe un maduro? Él sabe que de su boca no puede salir maldición y bendición. Él lo sabe. Él sabe lo que contamina al hombre. Él no se cuida de no comer carne ahora en Cuaresma. Él se cuida de no andar en la carne. ¿Cuántos dicen amén? El inmaduro no entiende las cosas espirituales. Los fariseos se lavaban las manos 7 veces pensando que eran santos delante de Dios. Y decía el Señor, ustedes son víboras, hipócritas. Por fuera se ven hermosos y por dentro están muertos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el cristiano, diga, maduro, conoce la palabra, vive la palabra, anda en el Espíritu, confía en las cosas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mire, 1 Corintios 3, vamos a ver aquí
a unos que son niños en Cristo. ¿Por qué son niños en Cristo? Porque andan en pleitos, andan en contiendas, andan en celos, andan en divisiones. ¿Cómo les llama el Señor a esta gente? Si es que ya nació de nuevo. Niños, gente inmadura, que no entiende lo que es el Evangelio. El Evangelio se trata de amarnos unos a otros. ¿De qué se trata el Evangelio? De amarnos. Se trata de vivir en paz. ¿De qué se trata el Evangelio? De vivir en paz. ¿Cómo tengo que estar con mi esposa en casa? En paz, sin pleitos, sin ofensas, sin gritos. ¿Cómo tengo que estar con mis hijos? En paz. ¿Cómo tengo que estar con mis hermanos? En paz, porque fuimos llamados a vivir en paz. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a ver un inmaduro. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, o sea, como a gente ya madura, sino como les habló Pablo a esta gente, como a carnales, como a gente que anda en la carne, como a niños que en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni sois capaces que todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué hay en un carnal? Hay celos, hay contiendas, hay disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Pregunta el Señor. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de ¿qué? De Pablo. Y el otro que dice, yo soy de Apolo. ¿Qué es alguien que pone su confianza en el hombre? ¿Qué es alguien que confía en un hombre? ¿Es un inmaduro o es un no nacido de nuevo? A ver, ¿cuántos entienden esto? ¿En quién tenemos que poner nuestra confianza? ¿En un líder? ¿En un pastor? ¿En un apóstol? ¿En un profeta? ¿Qué son todas esas personas que se profesan decir eso? Si es que son. Diga, son siervos, servidores nada más. ¿Cuántos dicen amén? Vean cómo un inmaduro siempre va a exaltar a su ministro. No, si vieras a mi pastor. No, si vieras qué unción trae. No, si vieras cómo tumba la gente. No, si vieras cómo habla ese ministro. Diga, solo somos vasijas de barro. El poder es de Dios. ¿Qué somos nosotros nada más? Vasijas de barro. Y lo vemos aquí, ahí en el 3:21. 3:21, ¿qué dice el 3:21? Así que ninguno se gloríe, ¿dónde? Porque todo es ¿qué? Cuando alguien se gloría en una persona, ¿qué es? Es un inmaduro, es un carnal, está confiando ¿en qué? En la carne. ¿Qué dice en el 5, 3:5? ¿Qué pues es Pablos y qué es Apolos? ¿Qué son? Servidores por medio de los cuales habéis ¿qué? Creído. Y eso según lo que a cada uno le concedió ¿qué? Si alguien puede predicar la palabra, ¿quién nos lo concedió? Si alguien tiene un don, ¿quién nos lo concedió? El Señor. ¿Para quién es la gloria? ¿En quién nos vamos a gloriar? Digan, el Señor Jesucristo. ¿Qué dice Pablo en el 6? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento ¿quién lo da? Desde aquí vamos dándonos cuenta, hermano, tú tienes que discernir cuando alguien ya nació de nuevo, no ha nacido de nuevo, o sigue siendo un ¿qué? Carnal. ¿Sigue siendo un qué? Carnal. Hoy se exaltan más los dones, hermano. Hoy la gente quiere ser pastor, profeta, evangelista, quiere tener dones de sanidad, quiere hablar lenguas, que tener amor. Y un verdadero creyente lo que más anhela es tener amor, porque Dios es amor. Y todo lo demás viene ¿por qué? Añadidura. Lo que más tenemos que desear un verdadero creyente es ser llevado a la imagen de Cristo. Para eso fuimos llamados, para ser llevados a la imagen de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y todo lo demás nos es dado por gracia. Amén. Juan 3:3, Evangelio de Juan 3:3. Dile que está a tu lado, tienes que nacer de espíritu. Si no naces de espíritu, eres carne. A ver otra vez. ¿Cuántos le dijeron al que está a tu lado? Tienes que nacer de espíritu. Porque si no naces del espíritu, ¿qué eres? Lo que es nacido de la carne, ¿qué es?
Y el que es de la carne, ¿en qué piensa? ¿Dónde vive? ¿Qué le gusta? ¿Qué come? ¿Cuántos están entendiendo, hermano? A ver, dile al que está a tu lado, ¿estás entendiendo? Él ha de estar pensando, ya viene la cuaresma, no vamos a comer carne de res. Sí, ¿por qué? Porque a lo mejor no es que nacido de nuevo. El nacido de nuevo sí está entendiendo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, vamos a leerlo. Jesús dice esto en el 3:3. Jesús le dijo a un hombre llamado Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, ¿qué? Mira, el que no nace de nuevo, hermano, no puede vivir la vida espiritual, no la puede vivir, es que imposible. 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Entendió Nicodemo? No entendió. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua, ¿y de dónde? No puede entrar en el reino de Dios. ¿Sabes si el que está a tu lado sigue viviendo en la carne? ¿Por qué es? ¿Ahora sí lo entiendes? Si el que está a tu lado sigue amando el pecado, ¿por qué es? No ha nacido del Espíritu. Lo dice el 6. El 6. Lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Es carne. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué es? ¿Cómo podemos andar en esa vida espiritual? Habiendo nacido del Espíritu, habiendo recibido al Espíritu Santo por la fe en el Señor Jesucristo, por haber tenido un verdadero arrepentimiento. Dile que está a tu lado, un verdadero arrepentimiento, no un remordimiento, no de esos que lloran un rato y al ratito ya se les olvidó. Son como los que meten a la cárcel, meten a un violador en la cárcel. ¿Qué hace en la cárcel esa persona? Está llorando ahí, ay, ¿para qué lo hice? ¿Para qué me metí con esta mujer? Ahí está. Lo dejan salir después, ¿qué vuelve a hacer? ¿Se arrepintió? No, ese es un falso ¿qué? Es un falso arrepentimiento. Cuando alguien verdaderamente se ha arrepentido, hay un dolor en su corazón y ya no quiere pecar contra su Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Porque ha nacido de qué? Diga, del Espíritu. Amén. Ahora, 1 Corintios 2:6. El que es espíritu, hermano, el que ha nacido de nuevo, él conoce la sabiduría oculta. Esto es muy importante. ¿Qué conoce? La sabiduría de Dios. Y no solo la conoce, la vive. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, dicen. 1 Corintios 2:6. Vamos a leer. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. ¿Quién puede alcanzar madurez? Un nacido de nuevo. Hemos alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Cómo habla un espiritual? Hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. A ver, ¿a quién le reveló Dios su sabiduría? A los nacidos de nuevo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. ¿Qué Espíritu recibimos? El que proviene de Dios. ¿Para qué lo recibimos? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Cuántos de aquí ya aprendieron a no dar consejos de su corazón?
¿Cuántos ya entendieron que no le vas a decir a alguien que está necesitado? Pues ve con mi comadre, ella limpia con el huevo. Ve con mi comadre, ella tiene un jarabito que te puede ayudar para esto, para esto. ¿Cuántos ya aprendieron a no dar consejos con la sabiduría humana? ¿Cómo aconsejas a alguien ya, si es que eres hijo de Dios? ¿Dónde está la respuesta para toda la necesidad del ser humano? Diga, toda respuesta a toda necesidad. Si viene alguien contigo y tiene problemas con su esposa, con su esposo, cualquier situación que tenga, ¿qué le vas a decir? La palabra de Dios. La palabra es medicina, la palabra es la semilla que te hace dar fruto, la palabra te alumbra en este mundo de tinieblas, la palabra te da paz, te da gozo, te da salvación, te da libertad. ¿Cuántos dicen amén? Diga, la palabra de Dios. ¿Quién puede entender esto? Dice el 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿qué? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14. Pero el hombre natural, que está hablando del hombre carnal, ¿qué hace ese hombre? Él no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él, ¿qué son? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. ¿Cuántos de aquí ya disciernen entre la ceguera espiritual y la ceguera física? ¿Cuántos de aquí saben que todo el mundo está ciego espiritualmente? ¿Cuántos saben que todo el mundo está muerto espiritualmente? ¿Sí lo saben? ¿Por qué? ¿Por quién te dio esta capacidad de ver? ¿Cuántos saben que todo el mundo está bajo el reino de Satanás y Satanás es su padre y su rey y los gobierna? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que todo el mundo es esclavo del pecado? ¿Quién nos dio esta capacidad, esta sabiduría, este discernimiento? Dios. Ahora, yo no debo de andar como anda el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Diga, yo sí veo, yo estoy vivo, yo estoy bajo el reino de Cristo. Yo sirvo a Dios, yo sirvo a la justicia. ¿Cuántos dicen amén? Porque soy un nacido de nuevo y entiendo las cosas que del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Filipenses 3:1. Un no nacido, alguien que no es espiritual, alguien que anda en la carne, va a confiar en la carne. ¿En qué va a confiar? Ahorita platicaba yo con uno de mis hermanos que anda un poquito así como que no entiende, tiene luchas espirituales. ¿Cuántos de aquí tienen luchas espirituales? Dile que está a tu lado, si no tienes luchas espirituales no eres hijo de Dios. Todo hijo de Dios tenemos una lucha constante espiritual. Malos pensamientos, la tentación al pecado, la carne no quiere orar, la carne no quiere leer, la carne no quiere congregarse, la carne no quiere adorar a Dios y estamos en una batalla constante. ¿Cuántos saben eso? Y si no tienes esas luchas, no eres hijo de Dios. Porque el hijo de Dios tiene una batalla entre la carne y el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y le digo yo a este hermano que a veces nos vence la carne. ¿A ustedes no la ha vencido? Yo a veces me he quedado dormido, estoy leyendo y me quedo dormido. O simplemente no tengo ganas de leer y no tengo ganas de leer y no sé qué me pasa y no quiero leer, pero al otro día me levanto en el nombre de Cristo y vuelvo a seguir caminando. Sigo esforzándome, como dice la palabra, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Igual en la oración, a veces no tengo ganas de orar, a veces ya nomás llego, Padre, gracias, estoy cansado y me voy a dormir. Me venció la carne. Pero fuera la película a las 2 de la mañana y ahí sí estoy. Más que vencedor. La que sigue, me puedo ver hasta 3 películas seguidas, porque la carne le gusta ¿qué? La carne. Diga, tenemos luchas, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. Diga, Él ya venció. Basta creer en Él y yo soy un más que vencedor en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo no confío en la carne. Vamos a ver esto aquí en Filipenses 3:1. Aquí Pablo está
hablando de los que confían en la carne, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es ¿qué? Seguro. Guardaos de los perros, guardad de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí, ¿de quién está hablando Pablo? Diga, de los judaizantes, de los que están buscando la salvación. ¿Por qué? Por la ley. De los que dicen que si no te circuncidas no eres salvo. Tú vas a escuchar mucha gente que te va a decir: si no guardas el día de reposo no eres salvo, si no dejas de comer carne no eres salvo, si no haces esto no eres salvo. Son gente que judaizante, que quiere ganarse la salvación. ¿Por qué? Por las obras de la ley. 3, porque nosotros somos la circuncisión. Ve un espiritual. ¿Qué somos nosotros? La circuncisión. Los que en espíritu, ¿qué hacemos? Servimos a Dios. ¿Y dónde nos gloriamos? En Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. A ver, ¿cuántos ya aprendieron a no confiar en la carne? A ver, ¿cuántos dicen: yo soy salvo por la obra de Cristo? ¿Cuántos tienen esa seguridad? ¿O estás mirando tu condición? ¿O agarras y te ves y dices: no, es que todavía digo groserías, hermano? ¿En qué está confiando esa persona? Está confiando en la carne. Él piensa que el día que ya no diga groserías, entonces sí ya se ganó la salvación. ¿Así será? No, hermano. Diga: soy salvo por gracia. No merezco la salvación, es un regalo de Dios. Por su amor y misericordia me salvó. ¿Cuántos dicen amén? Yo no me atrevo a venir ante Dios y decirle: ya me estoy portando bien, Señor, creo que ya me merezco que me salves. ¿Así vienes? ¿Sabes qué? ¿Cómo viene un espiritual delante de Dios? Viene humillado. ¿Cómo viene un espiritual? ¿Cómo viene un carnal delante de Dios? Gracias, Señor, porque yo ya no soy como el hermano que está allá, Gracias. Mira, veme, yo ya no digo groserías, yo ya me porto bien, Señor, gracias. ¿Cómo viene un carnal delante de Dios? Viene con soberbia, viene jactándose, siempre se está comparando con los demás. Dile al que está a tu lado: si te quieres comparar, compárate con Cristo. Porque agarras al más carnal de la iglesia y dices: ay, no, mira, aquel sí es bien carnalote. No, mira, yo veme, no, yo estoy sirviendo en la iglesia. A ver, pon a Cristo a un lado y compárate con Cristo. ¿Dónde quedamos con Cristo? Aquí venía un hermano que me decía, en serio, hermano, me decía que ella casi le llegaba a Cristo. Y yo decía: y tiene un mal testimonio esa persona. Dijeras tú: bueno, pues a lo mejor vive ya bien maduro. No, no trabaja. ¿Qué dice la Escritura del que no trabaja? Alguien que no trabaja en un desorden. ¿Tú crees que es un maduro? No respeta a sus padres. ¿Qué dice la Biblia? Ah, pero ya se creía casi como Cristo. El día que te quieres comparar, ve a Cristo, a ver a dónde ya llegamos al Señor. Diga: estamos en el suelo. ¿Cómo venimos delante del Señor? Humillados, diciéndole: Padre, sé propicio de mí, que soy un pecador, pero soy salvo por tu gracia, por tu misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Diga: yo no confío en la carne. Dice ahí en el 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Fíjese el apóstol Pablo, su vida. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, ¿qué dice Pablo? Yo más. ¿Cómo era Pablo? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, ¿cómo era? Fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, ¿qué es en la ley? ¿Cómo era Pablo? Irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ¿cómo las tenía Pablo? Las he estimado como pérdida. ¿Por amor de quién? De Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual, por amor del cual lo he perdido, ¿qué? Todo. Y lo tengo, ¿por qué? ¿Para ganar a qué? Todos los de aquí, a ver cuántos pueden decir: todas mis obras son basura. Yo soy salvo por la muerte de mi Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Jamás te atrevas a traer ¿qué? Tus buenas ¿qué? Obras. ¿Qué son las obras para ganarse la salvación? Trapos de inmundicia. 9. ¿Cómo vamos a ser hallados los espirituales?
ser hallado, diga, en Cristo, no teniendo mi propia justicia. Yo no soy salvo por lo que yo hago o dejo de hacer. ¿Cuántos entienden eso? Dice, ¿cómo ser hallado en él no teniendo mi propia justicia? ¿Qué es por qué? Por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. A ver, diga, yo soy justo por la fe en mi Señor Jesucristo. Yo he sido justificado por la fe en mi Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir eso? Cuando venga Cristo, ¿cómo te va a hallar? Justo, justificado, santo, sin mancha. Dice ahí, la justicia que es de Dios, ¿cómo es la justicia de Dios? Por la fe. Aquí hemos enseñado, preocúpate más de cómo estás en la fe que de cómo estás tu vida espiritual. Y eso no quiere decir que descuides tu vida espiritual. Tenemos que crecer. ¿Cuántos en amén? Pero lo más importante es cómo estás en la fe. A ver, ¿cómo estamos en la fe? Me decía ahorita el hermano que él se siente un hipócrita porque viene con Dios y ya le pide perdón y vuelve a fallar y otra vez le tiene que volver a pedir perdón y que se siente un hipócrita. ¿Eso será ser hipócrita? Diga no. La Biblia dice que todos los días vamos a pecar y que todos los días le tenemos que pedir perdón a Dios. La Biblia lo dice. En la oración que nos dejó nuestro Señor, dice, vas a orar así, Padre, perdona mis ofensas. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuándo? Y si pecamos, dice ahí la carta de Juan, tenemos a Cristo por abogado. Y si confesamos nuestro pecado, ¿qué hace Dios? Me va a perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la fe, diga, esa es la fe. Yo le creo a Dios. ¿Qué es la fe? Creerle a Dios. Si dice que si confiesas tu pecado te perdona, ¿qué vas a hacer? ¿Y lo vas a creer? ¿Cómo te tienes que ir después de que confesaste tu pecado a dormir? Tranquilo. Tu conciencia ya fue limpiada porque sabes que Cristo murió por ti. ¿Cuántos entienden esto? Fíjate lo que es ser espiritual, hermano. Andas en la paz de Cristo. Tu confianza está totalmente en Él. Descansas en su obra. No vives cargado, preocupado, afanado ni angustiado porque Él ya lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, Gálatas 6:11 dice que muchos están confiando en sus obras para salvación. Y ahí pone un ejemplo de lo que es la circuncisión. Y dice que eso no vale nada. Lo que vale es ser una nueva criatura, una nueva creación, hermano. ¿Cuántos de aquí tienen la seguridad de ser nuevas creación? 6:11. ¿Lo tiene usted? Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan, ¿qué pasa? Todo ese que te dice que tienes que hacer algo para salvarte, ni siquiera él lo hace. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse, ¿dónde? ¿Qué busca siempre un carnal? ¿Gloriarse dónde? En la carne. Vea un espiritual en el 14. Pero lejos esté de mí gloriarme. ¿Dónde nos vamos a gloriar? Diga, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde te vas a gloriar? Si alguien te dice, ¿tú por qué te crees mucho? ¿Por qué te crees salvo? ¿Por qué eres hijo de Dios? Por la cruz de Cristo. Porque en la cruz fueron clavados mis pecados. Porque en la cruz fueron pagados mis pecados y lavados por su preciosa sangre. Porque Él murió para darme vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde va a estar nuestra gloria? Digan, la cruz ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por quien el mundo me es crucificado a mí, ¿qué dice? Y yo al mundo. 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, ¿cuánto vale? Ni la circuncisión. ¿Qué es lo que vale, hermano? Dile que está a tu lado, ¿eres una nueva creación? ¿Realmente puedes ver al viejo hombre? ¿Cuántos de aquí pueden ver al viejo hombre? A ver. ¿Cuántos pueden ponerse aquí, así como yo ahorita, Vicente, y decir,
El viejo Vicente ya murió. Aquí hay un nuevo ¿qué? Vicente. Y va a haber gente que va a decir, oye, tú eras así, tú eras así. Sí, ese es el viejo Vicente. Aquí hay una nueva criatura, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos tienen ese testimonio, hermano? De que ahora te ven viniendo a la iglesia, adorando a Dios, leyendo la palabra, ha cambiado tu manera de pensar, de hablar, de vivir. ¿Cuántos tienen ese testimonio? Diga, porque somos nacidos ¿de qué? De nuevo. Amén. En Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, ¿qué guardemos? A ver, ¿quién puede entender que debe de guardar su corazón? A ver, dile a que está a tu lado, ¿tú guardas tu corazón? Te va a decir, sí, ya lo estoy cuidando del colesterol. Ya no estoy comiendo grasas, ya estoy haciendo deporte. A ver, ¿cuántos están? Dile a que está a tu lado, ¿sí entiendes qué es guardar tu corazón? ¿Cuántos de aquí saben lo que hay en su corazón? A ver, para empezar, dile a que está a tu lado, ¿tú sabes lo que hay en tu corazón? Te va a decir arterias y sangre. A ver, dile a que está a tu lado, ¿qué hay en tu corazón? A ver, ¿qué hay en tu corazón? Si conoces al que está a tu lado y lo has oído hablar, tú ya sabes lo que hay en su corazón. Tú ya sabes si el que está a tu lado ama las riquezas. Y todo su hablar es sus negocios, todo su pensamiento en la noche está maquinando cómo ganar más dinero, qué negocio poner. En todo tiempo nomás está hablando de sus carros, en todo tiempo nomás está hablando de su dinero. ¿Dónde está su corazón? En las cosas de este mundo. ¿Y dónde está tu tesoro? ¿Qué está ahí? Y si alguien nada más está hablando de que va a ir al salón de belleza y que cirugía plástica y de que me voy a comprar este vestido y que no sé qué, y que el novio, ¿dónde está su corazón? A ver, ¿cuántos saben qué hay en tu corazón? De la abundancia de la boca, ¿qué hay? De la abundancia del corazón, perdón, ¿habla qué? La boca. ¿Cuántos de aquí ya guardan su corazón cuando alguien les ofende de no estar con orgullo, con odio, con resentimiento, va a ver, me voy a desquitar? ¿Cuántos ya cuidan su corazón? El carnal ni siquiera sabe que tiene un corazón perverso. Ni siquiera lo sabe. ¿Cómo es el corazón de un impío? De un incrédulo, ¿cómo es? Es perverso, es engañoso, ¿qué? Más que todas las cosas. ¿Cuántos de aquí ya saben distinguir si aman a su esposa o no? A ver. ¿No dicen amén? A ver, ¿cuántos ya distinguen en su corazón? La verdad, no amo a mi esposa. Porque nada más de mi boca sale que la quiero, pero la verdad es que no la trato como dice la Biblia. ¿Cuántos examinan, hermano? ¿Cuántos cuidan su corazón de que no haya deseos mundanos, que no haya deseos de la fama? ¿Cuántos cuando les hemos dado aquí la oportunidad de que pasen a orar, a predicar, guardan su corazón de no al rato empezar a sentirse como los ungidos, como que ya quieres que te firme el disco de mi alabanza, como que, ¿cuántos cuidan su corazón? ¿Sabes cómo sabemos quién realmente sirve por amor al Señor? Si se dan cuenta, cuando alguien sirve, llega a la hora de su servicio. Ahí sí no falla. Podrá tener otras cosas y las cancela porque va a servir. El día que no sirve, llega tarde, si quiere no va a la iglesia. ¿Qué hay en su corazón? Diga, vanagloria. Solo está buscando que lo vean. Y aquí no crean que no nos damos cuenta, decimos, hoy sí va a venir porque le toca servir. Ya está sabemos, no, hoy no puede faltar porque le toca servir, pero el día que no sirve, si quiere viene, si no, no viene. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué tenemos que guardar? Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice que guardemos? ¿Quién puede guardar su corazón? Diga, solo un hijo de Dios. Primera de Pedro 3:1. ¿Cómo tiene que ser el arreglo de una mujer espiritual? ¿El de afuera? Y dile a tu mujer, ¿y entonces por qué te tardas 4 horas? Si eres espiritual, dile, ¿por qué te tardas 4 horas? Y luego dicen unos, y para que quedes igual. Esto no lo digo yo, hermano, lo dicen algunos, le dicen a sus esposas.
Miren, vean a alguien que es espiritual, hermano. Estamos viendo lo que es ser ejemplo en qué, en espíritu, ¿verdad? Asimismo vosotras mujeres, ¿cómo tiene que estar una mujer espiritual? Sujeta a su marido. ¿Cómo tiene que estar? Sujeta a su marido, porque es una persona espiritual, nacida de nuevo, madura. Para que también los que no creen a la palabra, ¿qué va a pasar? Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Qué tiene que considerar? Su conducta casta. ¿Y cómo tiene que ser? Respetuosa. ¿Cómo tiene que ser la conducta de una mujer espiritual? Casta y respetuosa. Por eso la Biblia dice que respete a su marido. 3, ¿cómo tiene que ser su atavío? El externo, el de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos. No. ¿Cuál tiene que ser en el 4? El interno. ¿Qué es lo que tiene que cuidar más una mujer? Su cutis. Y hay sus mil cremas para que no les haga la arruga y todo eso. ¿Es lo que más tiene que cuidar una mujer? ¿Qué tiene que cuidar una mujer? Su corazón. De ser una mujer humilde, sencilla, pacífica. ¿Cuántos en amén? Ahí lo dicen. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu, ¿cómo tiene que ser? Afable, apacible, que es de gran estima delante de ¿qué? A ver, mujer, ¿qué ve Dios de ti? ¿Tu peinado? ¿Que te fuiste al salón de belleza y pagaste miles de dólares? ¿Eso ve? ¿Qué ve Dios? Diga, Dios ve el corazón. Y varones, ¿qué Dios ve en ti? Él ve tu corazón, Él ve tus intenciones, Él sabe por qué veniste y qué estás buscando, y no lo podemos engañar. Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay. Vean la seguridad que tenemos si somos espirituales. A ver, aquí ve la seguridad que hay. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna, diga ninguna, condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quiénes? Para los que no andan conforme a la carne. ¿Cómo andamos? A ver, ¿quieres tener la seguridad de que no vas a ir al lago de fuego? Tú no andas en la carne. ¿Dónde no andas? ¿Qué es andar en la carne? Vaya usted a Gálatas 5:16. ¿Qué es andar en la carne? Aquí está la lista de las obras de la carne. ¿Quieres tener la seguridad de que cuando venga Cristo vamos a la vida eterna? Diga, yo no ando en la carne. Yo era uno de esos de la carne, pero diga, ya fui lavado, ya fui santificado, ya fui justificado. ¿Cuántos tienen esa seguridad? Gloria a Dios. Bueno, Gálatas 5:16 dijimos. Digo pues, dice el Señor, andad en el Espíritu. ¿Cómo tenemos que andar? Digan, el Espíritu, en esa vida del Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Diga, yo ya no soy un adúltero, ya no soy un fornicario. ¿Qué más es la obra de la carne? Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Dile que está a tu lado, por eso ya no hay que pelearnos, porque nosotros ya no andamos en la carne. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa? ¿Cuántos quieren tener la seguridad que vamos a la vida eterna? 22. Fíjate cuál es la vida de alguien que ha nacido de nuevo, que ya tiene una madurez en Cristo, más el fruto del Espíritu. ¿Cómo vivimos, hermano? En amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice Dios? A ver, ¿cuántos hasta aquí ya tienen la seguridad de que vamos a la vida eterna? Porque ya no andamos ¿en qué? En la carne. Pero ¿cuántos de aquí pueden decir, yo andaba en la carne? Pero ya fui ¿qué? Lavado, santificado y justificado. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 8:5. Romanos 8:5. Si alguien aún anda en la carne, dice, no tiene al Espíritu de Dios. Otra vez, si alguien aún anda en la carne, no tiene al Espíritu de Dios. Lo vamos a ver. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan, dijimos? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué pensamos, hermano? En las cosas del Espíritu. ¿Cuántos están creciendo en todo lo que vimos ahorita? Amor, gozo, paz, fe. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, ¿qué son? Enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué pasa? No pueden agradar a Dios. Pero vea, aquí la Biblia le habla a la gente nacida de nuevo. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Verdad que ya no? No, uno nada más. Bueno, gloria a Dios. Sino ¿cómo vivimos? Según el Espíritu. Pero ponga atención. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu, ¿qué pasa? De Cristo. Porque hay gente que aún anda en la carne. Y estamos hablando de gente que practica el pecado. ¿Por qué anda en la carne? Diga, no tiene el Espíritu. Primera de Juan 3:9. Esto es muy importante, hermano. Yo tengo que saber si realmente tengo al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan 3:9. ¿Ya lo tiene, hermano? Todo aquel que es nacido de Dios. ¿Cuántos tienen la seguridad de que han nacido de Dios? ¿Cuál es la evidencia? A ver, ¿cuál es la evidencia? No se distraiga, hermano, con la gente que está de aquel lado, por favor, ponga atención. ¿Cuál es la evidencia? Dile que está a tu lado. ¿Cómo sabes si eres nacido de Dios? ¿Cómo sabes? Vamos a leer ahí otra vez. Gloria a Dios. ¿Cómo sabemos? No practicamos el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dile al que está a tu lado, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. A ver otra vez, todo el que no ama a su hermano no es de Dios. Eso ya lo vimos, ¿qué? La semana anterior. ¿Cuántos en amén? Colosenses 3:1. El carnal que busca, dijimos, diga las cosas de la carne. Dice la palabra de Dios que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, que no amemos la vanagloria de la vida, que no amemos las riquezas de este mundo ni los placeres de este mundo. ¿Cuántos en amén? Un nacido de nuevo, vean dónde está su mirada. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿cuántos han resucitado con Cristo? ¿Cuál es la evidencia si el que está a tu lado ya nació de nuevo? Busca las cosas de arriba. Él conoce los verdaderos tesoros. ¿Qué conoce un nacido de nuevo? A ver, ¿cuántos de aquí saben que esto es más precioso que el oro y la plata? Y si en verdad lo sabes, ¿qué haces todos los días? Estás escudriñándolos. A ver, ¿qué haces todos los días si realmente sabes? Hermano, aquí están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Todos, aquí está la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Y cuando alguien encuentra este tesoro, dedica más tiempo a esto que a las cosas del mundo. Y el carnal, le predicas a alguien y dice, es que tengo que trabajar, es que no tengo tiempo, es que llego cansado, es que tú no sabes mi necesidad. Bueno, porque tú nada más eres carnal y nada más estás haciendo tesoros que se pudren. Nosotros tenemos tesoros eternos. Un espiritual entiende, hermano. Mira, pobre gente que aquí está atesorando sus tesoros, sus riquezas, se va a morir y se va a ir desnudo. Todo su trabajo y luego se lo deja a los hijos y dice la Biblia, y tus hijos en 2 días se lo acaban. Así dice la palabra, así dice, toda tu vida trabajando para tu casa y tus coches, el hijo llega y se va a los bares, se lo acabó. Ahí dice la palabra. ¿Cuántos saben que ahí dice la palabra? Pero por eso el espiritual dice, no, lo de aquí se va a quedar. Yo estoy atesorando las cosas eternas. Yo estoy escudriñando la palabra de Dios, conociendo a Dios, conociendo su palabra y sirviéndole a Dios. Dile a que está a tu lado, ¿tú ya le sirves a Dios? No le sirve, pero eso sí, trabaja 18 horas al día. ¿Cuántas horas trabaja? Y está acumule y acumule sus tesoros y dice Dios, eres un necio, esta noche vengo por tu alma y todo lo que has acumulado, ¿a quién se le va a quedar? Dice que muchos acumulan, llega el ratero y ¿qué hace? Testimonios de gente que le han vaciado su casa, que le han robado sus carros, le secuestran un hijo a un rico y le piden toda su riqueza. ¿Cómo se queda? Así, hermano, esto es real. Por eso, mira, dile, estos son los tesoros. Vamos a verlo aquí en Proverbios 2. Proverbios 2. Hermano, el espiritual, aunque esté trabajando, ¿qué está haciendo? Está escudriñando la palabra, está escuchando predicaciones. Si va en el carro, ¿qué hace? Y aunque esté trabajando, ¿qué hace? Está oyendo la palabra, está haciendo tesoros eternos. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 2. ¿Lo tiene usted? Hijo mío, si recibieres mis palabras, vean lo que dice Dios, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído, ¿a dónde tenemos que estar atento? A la sabiduría de Dios. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a qué. ¿Qué es la palabra? ¿Y qué dice Dios? Así como trabajas por el bolillo, por tu casita, por tu carro, si así te esforzaras por buscar a Dios todos los días, otra cosa sería en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben por qué muchos matrimonios están mal? ¿Nadie sabe por qué? Por falta de sabiduría. ¿Por qué están mal? El esposo, ¿por qué no trata bien a su esposa? ¿Por qué tiene un montón de problemas en todas las áreas de su vida? Falta de sabiduría. ¿Por qué la mujer destruye su casa? Falta de sabiduría. No sabe cómo instruir a sus hijos, no sabe cómo disciplinarlos, no sabe cómo poner la autoridad con sus hijos. Sus hijos hacen lo que se les pega a su gana. Si quieren se salen de la casa, llegan a las horas que quieren, no respetan porque no hay sabiduría. Cuando el hombre tiene la sabiduría de Dios, él es la cabeza, impone la autoridad en su casa y hace que en su casa haya respeto a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero las casas están destruidas. ¿Por qué? Falta de sabiduría. El espiritual sabe que aquí está la sabiduría de Dios y esto lo atesora, lo escudriña, medita día y noche en su palabra. ¿Cuánto medita? ¿Y cuál es la evidencia de que medita día y noche? Que ya es un árbol plantado junto a corrientes de agua, ya da fruto, su familia tiene paz, amor, ya no hay gritos, ya no hay ofensas, sus hijos empiezan a buscar de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien adquiere la sabiduría en el 5, ¿qué hay? Entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Por qué los hijos luego no tienen temor de Dios?
No conocen la palabra. ¿Por qué los varones no tienen temor de Dios? No conocen la palabra de Dios. Y hallarás el conocimiento de ¿quién? De Dios. Porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién da la sabiduría? Y de su boca viene el conocimiento. ¿Y qué? La inteligencia. Proverbios 3:13. ¿Cómo es alguien que atesora la sabiduría, que la busca, que la escudriña como a tesoros? ¿Cómo es en el 13? Es un hombre bienaventurado, dichoso, el hombre que haya la sabiduría y que obtiene, ¿qué obtiene? La inteligencia. ¿Cómo es su ganancia de la sabiduría de Dios? Es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se compara a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda hay riquezas y honra. Sus caminos son deleitosos, todas sus veredas que son paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. A ver, ahora sí, ¿cuántos espirituales hay aquí? ¿Cuántos van a empezar a poner todo tu esfuerzo, todo tu tiempo, lo más que puedas, a escudriñar la palabra de Dios? ¿Cuántos van a hacer eso, hermano? ¿Cuántos, cuando te salga alguna cosa el día domingo, vas a preferir las riquezas de Dios o las riquezas que se pudren? Luego nos damos cuenta cuando alguien es espiritual y maduro. Él en su agenda dice, el día del Señor no lo cambio por nada. Por nada, porque ¿cómo voy a comparar las riquezas de Dios con las cosas que se están pudriendo? ¿Cuántos entienden esto, hermano? El domingo es el día del Señor. Dios te da 6 días para que hagas tu obra. Dile que está a tu lado, ¿no te alcanzan 6 días? ¿Que todavía le quitas el día del Señor? El día del Señor es para que le des las gracias, lo adores y vengas a escuchar su sabiduría de Dios, y es para nuestro bien. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a continuar. Vaya usted a 2 de Corintios 4:18. 2 de Corintios 4:18. Gloria a Dios. 2 de Corintios 4:18. El espiritual pone su mirada en lo que no se ve. ¿Dónde pone su mirada? Porque lo que se ve, ¿qué es? Temporal. Otra vez. El espiritual, vamos a leerlo. 2 de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven. Vean, un espiritual que no mira ¿qué? Lo que se ve. ¿Qué mira? Lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve, ¿qué es? A ver, ¿cuántos de aquí están viendo su cuerpo que ya se está muriendo? ¿O cuántos están viendo el cuerpo glorioso que viene? Porque la gente vive todo así, ay, tengo esta enfermedad, ay, ya me estoy poniendo viejo, ir a las arrugas, ay. No, yo no veo lo que se ve, yo veo el cuerpo glorioso que viene cuando Cristo venga. Un cuerpo inmortal, un cuerpo que ya no va a envejecer, que ya no se va a enfermar y que ya no va a pecar. ¿Cuántos dicen amén? Ahí lo dice en 2 de Corintios 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿qué le está pasando a mi cuerpo? Este tabernáculo, ¿qué se deshiciere. ¿Cuántos saben que estamos muriendo físicamente? Pero ¿qué tenemos? Tenemos de Dios ¿qué? Un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, diga eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser ¿qué? Revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados. ¿Cómo vamos a ser hallados? Vestidos y no desnudos, con ese cuerpo glorificado. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado, ¿qué nos ha dado? Diga, el Señor ya me dio el sello del Espíritu Santo como garantía para el día de la redención de mi cuerpo. ¿Cuántos están esperando cielo nuevo y tierra nueva? ¿Cuántos saben que este mundo ya se está acabando? Pero nosotros no miramos este mundo. La gente oye las noticias y dice, ay,
ya no hay agua, ay, la capa de ozono, ay, la contaminación, la violencia. Yo no veo este mundo, yo veo el mundo que viene. Yo sé que este mundo ya le declararon juicio, pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Un espiritual no mira lo que se ve, mira lo que no se ve. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 1:3. Un espiritual sabe que ya está bendecido. ¿Qué sabe un espiritual? Que ya está bendecido. Y cuando alguien le pregunta, ¿cómo estás? No, no tengo trabajo. Creo que Dios no me quiere. Estoy enfermo, creo que Dios ya me dejó. Cuando yo alguien que me dice, creo que ya Dios me dejó, le digo, nunca estuvo contigo. Porque cuando Dios viene, viene para siempre. Cuando Dios bendice, ya te bendijo para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Vean un espiritual, 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, diga, ya me bendijo, con toda bendición espiritual. ¿Cómo nos bendijo? En los lugares celestiales, en Cristo. Hay un falso evangelio que dice que tú le digas a Dios que te esté bendiciendo, porque no conocen las bendiciones de Dios. Diga, Dios ya me dio vida cuando estaba yo muerto. No me va a dar vida, ya me dio la vida eterna. Dios ya abrió mis ojos porque estaba yo ciego y ahora veo. Dios ya me libertó del poder del diablo, del poder del pecado. Ahora soy libre en Cristo. Dios ya cambió mi corazón perverso en un corazón de carne. ¿Cuántos dicen amén? Dios ya me enriqueció con toda sabiduría y conocimiento de su palabra. Dios ya me dio a su Espíritu Santo. ¿Cómo estamos? Estamos bendecidos. La gente quiere ver a una persona en sus bienes y dice, ¿tú estás bendecido o tú no estás bendecido? No, el espiritual no ve lo material, ¿qué ve? Ve lo espiritual. Si en una casa hay amor, ¿cómo está ese hogar? ¿Está bendecido? Si no hay pleitos, ¿cómo está ese hogar? ¿Y si se pelean? No está bendecido, están bajo maldición. Porque el que está bendecido tiene amor, paz, gozo, lo vimos hace ratito. ¿Cuántos dicen amén? Ya vamos a ir cerrando el tema, hermano. Mira, en Juan 4:23, si lo quieres buscar, un nacido de nuevo adora a Dios en espíritu y en verdad. Conoce a Dios, tiene una relación con Dios. Juan 4:23. ¿Ya lo tiene usted? Gloria a Dios. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran, ¿cómo le adoramos? En espíritu y en verdad. Es necesario que adoren. Un espiritual, un nacido de nuevo, siempre viene a Dios humillado. ¿Cómo viene a Dios? Humillado. Siempre le da la gloria y las gracias. Es una persona agradecida que glorifica el nombre de su Señor en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Cada vez que alguien viene en oración a Dios, ¿cómo viene ante Dios? Humillado, con gratitud, con acción de gracias. No con reclamos ni con quejas, no, viene agradecido. ¿Cuántos dicen amén? Le da toda la gloria al Señor y le da las gracias por todas sus bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Cerramos ya con este texto aquí en Salmo 51:17. Salmo 51:17. Así se acercaba David al Señor, humillado, agradecido a Dios. ¿Ya lo tiene usted aquí? Salmos 51:17. Los sacrificios de Dios, tu ofrenda a Dios, son el espíritu que al corazón contrito y humillado, ¿qué hace Dios? No desprecia a Dios. Vamos a orar. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Tú tienes una comunión con Dios. Tú eres alguien que ora. Tú eres alguien que reconoce a Dios como el todo de tu vida, que todos los días le da las gracias, que todos los días le da la gloria.
Tú eres alguien que sabes que eres un pámpano y que necesitamos de la raíz, porque la raíz nos sustenta. Diga, la raíz me sustenta a mí. Padre, tú eres la raíz que nos sustenta. Separados de ti nada podemos hacer. Sin ti nada seríamos, Señor. Si hoy podemos llamarnos hijos de Dios es por tu gracia, por tu misericordia. Nosotros no confiamos en la carne, Señor. Sabemos que somos salvos por gracia, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por tu misericordia. Tampoco andamos en la carne, Señor, porque tu simiente nos guarda, ya no practicamos el pecado. Y tampoco buscamos ya las cosas de este mundo, Señor, porque sabemos que ya nos has dado los verdaderos tesoros eternos, aquellos que van a permanecer, Padre, en esa vida nueva a la que vamos. Te damos las gracias, Señor, porque has cambiado nuestro corazón, has cambiado nuestra naturaleza maligna y nos has dado a tu Espíritu Santo para que ahora vivamos para ti y no para el mundo, Señor. Te seguimos pidiendo misericordia, Padre, por los que están aquí y no han nacido de nuevo, los que no pueden entender tu palabra, los que no tienen ese amor hacia ti. Te pedimos misericordia por ellos y por tu iglesia. Te seguimos rogando, Padre, que nos des crecimiento, que podamos crecer, que podamos entender el Evangelio y vivir el Evangelio, Señor. Te damos las gracias, Padre, a ti, a nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Señor, si usted, hermano, es hijo del Señor, es nacido de nuevo, pero quizás hay inmadurez, somos niños, vamos a clamar al Señor y vamos a decirle que nos humillamos delante de su presencia y que el Señor siga renovando nuestra mente, transformando nuestra vida, nuestro corazón, para poder vivir en el Espíritu y dar ese fruto del Espíritu, que esa es la evidencia. Padre, aquí estamos, Señor. Gloria a Dios. Santo, santo. Jesús, ya no quiero que mi carne tenga más autoridad sobre mí. Clámele a Él, dígale: Jesús, ya no quiero que mi carne tenga más autoridad sobre mí. Los pensamientos estén en las cosas del Señor. Que mis ojos solo miren hacia ti, Jesús. Que mi mente siempre piense solo en ti, Señor. Que mi boca esté cantando la razón de vivir. Digámosle: hazme un ser espiritual, produzcas vida en mí, el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Hazme un ser espiritual, que produzcas vida en mí, el querer como el hacer, por tu buena
Jesús, ya no quiero que mi carne tenga más autoridad sobre mí. Jesús, ya no quiero que mi carne tenga más autoridad sobre mí. Que mis ojos solo miren hacia ti, Jesús. Que mi mente siempre piense solo en ti, Señor. Que mi boca esté cantando la razón. Digámosle a Él: hazme un ser, produce en nosotros. Que produzcas vida en mí y en querer lo pueda hacer. Enséñanos, Señor, Con tu buena voluntad, hazme un ser de tu palabra, de tu sabiduría, de tus tesoros. Conocer lo que tú quieres de nosotros, Señor, para ser dirigidos por ti.